Perdonen el retraso. Como les decía, igual vamos a procurar recompensarlo en las siguientes clases para que podamos nosotros tener la posibilidad de seguir avanzando en esta materia. Primero, felicitaciones porque ustedes están siendo fieles en su proceso de preparación y qué bueno que hayan también accedido a llevar esta materia que eh, seguramente tiene sus complejidades, pero a la vez también tiene un interés bastante particular porque podríamos decir que la literatura isaiana o la literatura de Isaías es una de las literaturas mucho más complejas por el mensaje que contiene y por las posibilidades que Israel comenzó a obtener desde el planteamiento que se hace en esta sección bíblica y además también porque podríamos decir que Isaías es uno de los textos que ha servido mucho para que el cristianismo pueda establecer un sustrato que permita probablemente el desarrollo de su teología cristológica, ¿no? Entonces es por eso que, vuelvo a decir, es interesante que podamos nosotros estudiar este texto que es el texto de Isaías y que vamos a empezar nuestro estudio el día de hoy. ¿Ok? Entiendo que Pablo ya les mostró cuáles van a ser las tareas que vamos a desarrollar durante esta clase, ¿no? Tenemos dos tareas fundamentales, que son el examen el día miércoles, va a estar abierto hasta el día viernes, y el trabajo final que se va a realizar el día eh, eh, bueno, las fechas creo que ustedes pueden comenzar a trabajarlo y creo que tienen ustedes hasta 2 semanas para la entrega del ensayo final. Si la fecha no está bien, yo lo voy a arreglar porque creo que es el tiempo que les dan a ustedes para el desarrollo del trabajo. ¿No se está escuchando? ¿No se está escuchando? Profe, se está oyendo, pero se está oyendo mal. Ah, Tiene, sí. no tiene como que algún sonido de background. A ver, si hablo así, ¿me escuchan más? Oh, ¿Sí? Sí, 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 perfecto. sí, Ya. sí, mucho Sí, sí. mejor. Entonces, ahorita es lo que voy a hablar con el micrófono del computador. Entonces, es probable que en algún momento de repente haya algunas bullas de los autos o de esos los que están allí, pero en todo caso creo que van a escuchar ustedes mejor así. ¿Ya? Ok, entonces, les estaba diciendo que vamos a empezar nosotros el día de hoy nuestro estudio sobre la literatura de Isaías. El día de hoy vamos a hacer un estudio introductorio. Ese estudio introductorio vamos a trabajar desde vamos a hacer una especie de repaso para algunos que ya han llevado materias conmigo sobre cómo ubicamos históricamente al texto de Isaías en la producción de una corriente teológica, una corriente que a su vez tiene una carga bastante política, religiosa dentro de Israel, que es lo que llamamos nosotros la corriente profética. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar la ubicación histórica del texto de Isaías en lo que llamamos nosotros la corriente profética. Y luego vamos a comenzar ya a proponer algunas alternativas para poder entender esta división que se ha hecho del libro de Isaías en tres grandes secciones, ¿no? La sección que se conoce como el proto-Isaías o el Isaías como tal, la sección que se conoce como el Deutero-Isaías y la sección que se conoce como el Trito-Isaías, ¿ok? No se vayan, denme un segundo nada más, ¿ya? Un ratito.
Ok. Entonces les decía que el día de hoy nos vamos a dedicar a trabajar el tema de la ubicación histórica del libro y a la vez también vamos a entender un poco cómo y por qué se fue dando o cómo se fue configurando esta hipótesis de la triple redacción de Isaías y por qué se habla de esta triple redacción. Ahora, yo quiero plantear algunas cosas desde el inicio para que ustedes puedan considerar más adelante. Miren, en los del siglo XIX, mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX y el siglo XX, esta teoría de los tres Isaías fue muy fuerte, o sea, fue una teorización o una hipótesis que se trabajó con bastante énfasis. Porque es cierto, hasta el día de hoy, en el consenso de los exégetas nos van a decir que existe en la literatura de Isaías que nos hacen pensar en que no necesariamente es un libro que fue compuesto en una sola fecha o en un solo momento de composición o por una sola persona, sino que es un libro que tiene por lo menos dos quiebres distinguibles, el del capítulo 39 al 40 y el del capítulo 55 al 56. Entonces tiene dos quiebres importantes. Estos quiebres han permitido o permitieron el desarrollo de esta teorización de que existen tres posibles Isaías, y es por eso que estamos nosotros trabajando esta materia bajo esa tesis, ¿no? Hay tres posibles Isaías, el proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías. Sin embargo, a finales del siglo XX y sobre todo ahora en el siglo XXI, hay un nuevo acercamiento que ha complejizado un poquito más y ha descubierto de que realmente no son solamente tres quiebres que existen, sino que podríamos encontrar nosotros dentro del llamado proto-Isaías una serie de escritos exílicos y posexílicos. Dentro del escrito que se llama Deutero-Isaías, también encontrar escritos que fueron posteriores al escrito original del Deutero-Isaías y el Trito de Isaías, que podría ser como una especie de compilado de algunas poesías que se dieron en el posexilio. Esto a su vez, bueno, eso en todo caso ustedes dirán, entonces ya no tendríamos que hablar de tres Isaías y no tendríamos que hablar de un montón de Isaías, puede ser, pero el enfoque central que tienen los investigadores contemporáneos, sobre todo en el siglo XXI, es que a pesar de que se sabe de que, que se está distinguiendo de que hay más divisiones, también están centrando su vista en los elementos que se llaman comunes o en el eje isaiano o el eje común de Isaías que nos puede permitir ver de que a pesar de que son tres o quizás un poquito más, en realidad pareciera ser de que hubo un solo compilador final y que este compilador final hizo algún trabajo teológico para unir a estos varios Isaías. ¿Ya? Les estoy diciendo esto porque esa va a ser nuestra tesis de trabajo. Nuestra tesis de trabajo es, vamos a estudiar al libro de Isaías entendiendo que la exégesis dominante dice que son tres posibles Isaías. Vamos a trabajar así, pero vamos a insertar el debate contemporáneo que ha dicho de que en realidad podría tratarse de más autores y además de que podría tratarse también de una escuela o de un grupo de profetas o de un profeta que hizo un trabajo unificador que le dio al fin, al texto, una visión de conjunto. O sea, no una visión muy no es que son tres libros completamente diferentes, sino que realmente hay una especie de visión en conjunto en estas unidades o en estas secciones. ¿Ya? Entonces, les digo esto porque esa va a ser un poco nuestra tesis de trabajo, porque en la medida que yo voy a ir hablando, voy a ir mencionando siempre a estos tres Isaías, pero
también voy a estar diciendo, pero los aportes de Thomas Romer, pero los aportes contemporáneos de la escuela más escandinava o los aportes contemporáneos que hay en los estudios norteamericanos nos están diciendo de que, entonces yo les voy a estar dando algunos alcances para poder entender mejor este proceso formativo del libro de Isaías. ¿Ok? ¿Me hago entender? Muy bien. Sobre esa base, entonces voy a ir añadiendo alguna información el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Isaías? Todos. ¿Sí? ¿Sí lo han leído? Sí, ¿Completo? completo. ¿Completo no lo han leído? Ok. Eh, o sea, está bien si no lo han leído también, porque el libro de Isaías no es así como que una narrativa fácil y digerible, ¿no? Sino que el libro de Isaías contiene algunas cosas que uno dice, ¿what? ¿Qué está diciendo? O esto cómo se relaciona con lo que yo sabía de la historia de Israel, etcétera. Entonces, sí, es entendible si es que de repente ustedes no han eh, podido hacer una lectura continua del texto de Isaías. Por preguntarles también, si quieren poner en el chat, ¿cuáles son sus textos preferidos de Isaías? ¿Tienen algún texto preferido en Isaías o todo es tan complejo que no les gusta ninguno? Isaías 53. Por ahí van a salir con el Isaías 53, seguramente un montón, ¿no? Uno de los más conocidos. Ok. Ahí, Isaías 40. mientras vamos hablando, pueden ir poniendo en el chat alguna de estas, de estos textos que a ustedes pues les guste del libro de Isaías, que tiene, digamos, esta particularidad de ser un texto que, si bien es cierto, es un poco complejo, pues también es un texto bastante interesante, ¿no? Muy bien, voy a compartir entonces ahora. A Marta le gusta el Isaías 44, donde ya se empiezan a hablar un poco sobre los rescates que va a operar Yahvé. Voy a buscar el PowerPoint, esperen un ratito. Aquí está, ya. Han escrito algunos más. Ángela González dice Isaías 6. Santos Ríos no le gusta el 53, sino el 54. Muy bien. Eh, Héctor Pérez le gusta Isaías 40. Qué bien. Bien, ahí están escribiendo ustedes. Sigan escribiendo sus versos preferidos en Isaías. Ok, ¿se ve la pantalla? Muy bien. Eh, Vamos a hablar un poco sobre el tema que nos convoca. Les decía, la materia es formación literaria de los tres Isaías. Luego voy a hacer un énfasis, voy a poner un poco más de énfasis en cada una de estas claves que estamos poniendo aquí en el título de la clase. Nos han pedido que enfaticemos en el tratamiento del libro de Isaías, que enfaticemos esta sección que llamamos Deutero Isaías. ¿Ya? Vamos a hacer un énfasis, es más, las dos últimas clases van a estar referidas justamente a esta sección que llamamos el Deutero Isaías, o lo que podríamos decir es el segundo Isaías, ¿no? Recuerden ustedes que el libro el término deutero significa segundo. Este segundo Isaías o Deutero Isaías, aprendan solo de memoria también, es el que va desde el capítulo 40 hasta el 55, ¿no? Ya cuando se aprenden de memoria eso, que el Deutero Isaías va del 40 al 55, pues ya se saben también cuáles son las otras lecciones, cuáles son las otras secciones, ¿no? O sea, si va del 40 al 55, entonces el primero iría del 1 al 39, ¿no? Y el último iría del 56 hasta el 66, ¿no? Entendiendo que Isaías tiene 66 capítulos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un énfasis en este Deutero Isaías,
porque este texto es un texto clave en la historia de Israel, pero también es un texto bastante clave en la historia cristiana. Es por eso que para iniciar estoy poniendo no un texto que es preferido, no necesariamente es como que mi texto preferido de Isaías, lo que les estaba pidiendo a ustedes, más bien que pusieran, sino más bien un texto que encierra ciertas particularidades que voy a explicar durante la clase o que voy a enfatizar en la clase, no solamente del día de hoy, sino también en las clases siguientes. El texto justamente es un texto del Deutero Isaías, del segundo Isaías. Isaías el capítulo 48, del verso 17 al 19. Voy a dar lectura, ¿ya? Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. O si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. ¿Por qué he seleccionado este texto? No necesariamente porque es el mejor texto de Isaías, sino porque particularmente este texto contiene algunos de esos elementos que vamos a nosotros procurar reconocer desde el principio y que nos van a servir para interpretar el libro de Isaías y en todo caso también para distinguir o para entender mejor cómo es que en el proceso de formación del libro se fueron intersectando una serie de teologías, de pensamientos, de ideologías, de distintas corrientes que estaban presentes en el Israel antiguo. Es lo que les voy a pedir que señalen ahora, así de primera. No voy a hacer ahorita no voy a hacer, no voy a profundizar, sino voy a enunciar nada más cuáles serían esas cosas que me gustaría que ustedes puedan subrayar. Una primera cosa que hay que subrayar es esto: Jehová. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Quizás uno de los más grandes defensores del yavismo y del yavismo como como el, como la religión o como la forma religiosa principal y dominante que Israel tenía que optar o que Israel tenía que tomar es Isaías. Algunos lo van a considerar al segundo Isaías, y eso lo vamos a trabajar más adelante, como el fundador del monoteísmo, como el que pone las bases de lo que se llama o lo que se llamará más adelante el judaísmo. ¿Y por qué razón? Porque en todo el texto de Isaías, ¿no? Desde el primero, el segundo y el tercer texto de Isaías, hay un empecinamiento por el hecho de que el pueblo de Israel o la gente de Israel reconozca la divinidad de Yahvé, ¿ya? Reconozca la divinidad de Yahvé. En el primer Isaías, el énfasis es reconocer la divinidad de Yahvé, a pesar de que todavía pululaban en Israel algunas otras formas religiosas como el baalismo. En el Deutero Isaías, la idea es reconocer la divinidad de Yahvé, no como una divinidad que compite con otros dioses, sino más bien como una divinidad que es única. Yo soy Dios y que pertenece a Israel, para que Israel no caiga en manos de estas religiones mesopotámicas que se habían, bueno, colado en la identidad israelita, producto justamente de un evento trágico que es el evento del exilio. Entonces el escritor del segundo Isaías toma lo que ha escrito el primero para enfatizar la idea de Yahvé como la divinidad de Israel y como la divinidad única.
Y en el tercer Isaías hay un énfasis también en el reconocimiento de que Yahvé es una divinidad única, solo que este Yahvé, que es una divinidad única, radica, habita, se ha establecido en un centro, Sión, que por cierto, la relación Jehová y Sión también es un tema que es transversal, que transversaliza todo el libro de Isaías. Entonces, lo que yo quiero que vayan ya poniéndole atención es que en el libro de Isaías hay un énfasis fuerte y ese énfasis fuerte es en el reconocimiento de Yahvé, en la aceptación de Yahvé como la divinidad definitiva que al fin se va a convertir en la divinidad única para Israel, o en todo caso incluso que se va a convertir en la divinidad única en el cosmos, en el universo. Entonces, ese es uno de los trabajos fuertes que vamos a comenzar nosotros a detallar en nuestro estudio del libro de Isaías. ¿Ok? Una segunda cosa que quiero que ustedes puedan reconocer. Israel. Israel. ¿Ya? Vamos a recordar nosotros y vamos a trabajar ahora en los minutos siguientes cómo los profetas van a jugar un papel importante en la formación identitaria de la nación de Israel. Recordemos que el trabajo de Isaías va a comenzar cuando los reinados o los reyes del sur ya estaban entrando en un proceso de declive producto de las amenazas asirias. Entonces, el escritor se ocupa por hacer entender al pueblo de Israel de que ellos tienen una identidad como pueblo que está avalada por su adoración a Yahvé. La adoración a Yahvé es la que les da el certificado de ser un pueblo conformado por hermanos y hermanas que provienen de una misma divinidad o de un mismo padre, que en este caso es Yahvé. Esta idea de la conformación de la nación de Israel como una nación escogida por Dios se hace mucho más fuerte cuando comienzan a entrar, cuando entran en un peligro, en un riesgo, en un sendo riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo de perder su identidad nacional que aconteció justamente en el exilio, durante el exilio, ¿no? Porque estaban pues bajo la prisión mesopotámica. ¿Ok? Entonces era necesario pues reafirmar la idea de Israel como una nación. Helen tiene una pregunta, pero antes que me hagas la pregunta, Helen, sí, adelante, adelante, haz la pregunta, Mario. Buenas noches, hermano. Disculpe una pregunta. ¿Yahvé significa Jehová o no? Perdón, ¿Qué significa Yahvé? Yahvé es Jehová. Yahvé es la Jehová. forma básica de llamar a Jehová de las Biblias nuestras, ¿no? De la Biblia de la Reina Valera. La Reina Valera es quien coloca este nombre de Jehová, aunque en la mayoría de los textos recurren al nombre de Yahvé porque es el nombre que más se apega a lo que posiblemente sonaba de manera inicial u originaria estas cuatro letras hebreas, ¿no? Que son la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. Estas cuatro letras hebreas son las cuatro letras que forman la base de este nombre que la Reina Valera ha puesto Jehová y que en otros textos, en la mayoría de los textos, más bien llaman Yahvé, ¿ya? Pero es lo mismo, Yahvé, Jehová, y voy a Ah, muy bien. utilizarlo de manera indistinta. Esos, Proviene del hebreo entonces.
Perdón, Proviene del hebreo. recuerda que el Antiguo Testamento fue escrito Hebreo. para el pueblo de, ¿para qué pueblo? Para el De pueblo Israel. hebreo. Israel. Estaban originalmente que lo hagan hebreo. Ajá. ¿Y Ya. cómo se escribe así como suena, Yahvé? ¿O podría escribirlo, hermano? Disculpe. O sea, para el efectos de la, de la clase, este, yo te diría que podamos, bueno, espera, ahorita voy a, dame un minuto. Vamos a volver a compartir. Así más o menos se escribiría en hebreo, ¿no? Más o menos se escribiría el nombre de Yahvé. Pero en todo caso se translitera al español, por lo general así, aunque algunos lo transliteran con una doble A, una H aquí, otros le ponen una H al final, u otros le ponen una doble H. Pero bueno, en todo caso se translitera al español de esas maneras, ¿ya? Muchas gracias. Ok, muy bien, gracias a ti. Eh, no se vayan, denme un segundo más, perdonen los cortes, perdón un ratito. Ok, entonces, les estaba diciendo yo de que este texto que les estoy proponiendo como un texto inicial, y lo he elegido justamente dentro de muchos textos, he elegido ese texto porque justamente en este texto van a aparecer algunos de esos temas y algunas de esas líneas que el libro de Isaías va a trabajar con énfasis para que podamos nosotros eh, entender o reconocer ya esas características propias que este libro tiene, ¿no? Les había dicho, el yavismo, en principio, el yavismo o el reconocimiento de Yahvé como divinidad única. Isaías es experto en trabajar eso. Isaías, estamos hablando de todo el libro, ¿no? El reconocimiento de Israel como nación, ¿no? Como una nación que también debe guardar una identidad construida en relación con la apropiación de Yahvé como divinidad única, también es otro tema fuerte, ¿no? En el libro de Isaías. Es por eso, y recuerden ustedes, ¿no? Es por eso que cuando ustedes, por ejemplo, revisen la literatura rabínica o cuando ustedes revisen la literatura neotestamentaria, la literatura del Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar que hay siempre un retorno recurrente a Isaías para garantizar justamente eso, ¿no? El yavismo y la constitución de Israel como una nación elegida. Eh, ¿Qué otra cosa vamos a encontrar nosotros en el libro de Isaías que debemos anotar ahora que estamos comenzando, que estamos haciendo esta cuestión introductoria? Rescate, la idea del rescate, la idea de que Israel está en peligro y necesita ser rescatado, ¿ya? Esta noción es importante en Isaías. ¿Por qué? Porque el texto de Isaías es un texto que desde el principio, el primer Isaías, el segundo Isaías y el tercer Isaías, fueron elaborados en un contexto de amenaza política fuerte. Ya les dije anteriormente,
Vayan anotando lo que les voy diciendo porque van a venir en el examen, ¿no? Isaías comienza en una época de amenaza a Siria. El deutero Isaías está ya no en una amenaza, sino más bien en la consumación de la amenaza, ¿no? Cuando están en Babilonia eh, cautivos. Y el tercer Isaías también está en un contexto de amenaza porque han vuelto a Judá, pero no necesariamente están completamente libres, porque todavía siguen bajo una dominación mesopotámica que en este caso ya corresponderá al imperio persa, ¿no? Entonces, esta noción de una amenaza constante de Israel lleva a que el texto de Isaías sea un texto que configure algo que ya estaba presente en la teología ya vista, ¿no? La idea del rescate. Más adelante vamos a trabajar un poco más eso, de la salvación. Pero el texto de Isaías nos va a presentar la idea del rescate desde una reconfiguración de la esperanza. Y esta reconfiguración de la esperanza es lo que nos lleva también a nosotros a decir que el libro de Isaías es un libro que reconfigura la escatología israelita. Y eso lo voy a trabajar un poco más adelante. Hoy estoy solo enunciando. Eh, Estaba por poner de colores distintos cada uno, ¿no? Y me puse ahí para que se note rojito. Israel como nación está en celeste. Rescate es un tema importante en Isaías, que sobre todo en el segundo Isaías se va a hacer mucho más presente. Ya va a estar así de manera muy explícita la idea del rescate, de la libertad, de la salvación. ¿Por qué? Porque pues, estaban en la época del exilio, ¿no? Un cuarto elemento, hasta ahorita es todo chévere, ¿no? O sea, Dios, el único Dios, Israel, el pueblo elegido. El pueblo, como es pueblo elegido, va a ser rescatado. Va a ser rescatado, sí, pero hay una condición. ¿Y cuál es esa condición? La condición es que actúen y obren en justicia y que esa justicia se manifieste en la fidelidad, ¿no? A Yahvé. Entonces, es por eso que dice aquí, fuera como la arena de tu presencia y los problemas de tus montañas como las aguas, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. ¿Ya? Entonces, hay la noción de que Israel, si bien es cierto, Yahvé va a ser fiel a Israel, Israel también debe ser fiel. Israel también debe tener esta fidelidad expresa a a Yahvé. ¿Ya? Ahora, tomen en nota eso porque ese es el gran tema de los profetas. El gran tema de los profetas es justicia y fidelidad. Justicia y anti-idolatría. ¿Ya? Entonces es por eso que lo que les está pidiendo Yahvé es que puedan ser fieles y les está haciendo una demanda fuerte, ¿no? Donde les está pidiendo que sean fieles, porque solamente a través de la fidelidad y de la práctica de la justicia pueden ellos garantizar esta condición de ser pueblo elegido. Y una última cosa que aparece en este texto, por eso que como vuelvo a decir, elegí este texto como referencia, es el lenguaje, la forma, como está establecido este texto. ¿Ya? ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que está entregando el mensaje? ¿Quién a quién? Isaías a Israel. ¿Ya ve? Dios, Jehová. ¿Perdón? Dios, Jehová. Dios. Ajá, Dios está hablando. Exacto. Dios está hablando. ¿Y cómo se llama a esa acción en la cual
la divinidad habla al pueblo para dar un mensaje contundente y utiliza a algunas personas, ¿no? Para que pueda llegar ese mensaje. A eso lo llevamos nosotros la profecía, Profecía. pero vamos a ponerle un nombrecito nosotros ahora, que es el lenguaje oracular. El lenguaje oracular. ¿Ya? Y digo esto porque ustedes dirán, esto de que Jehová es el único Dios, esto de que Israel es el único pueblo, esto de que Jehová está pidiendo justicia, también la Torá, por ejemplo, lo exige, ¿no? Sí, pero lo exige a través de un lenguaje jurídico, la Torá, a través del planteamiento de un orden legal. Mientras que Isaías hace o trata estos temas muy recurrentes en la teología de Israel, pero a través de un lenguaje que se llama el lenguaje oracular. ¿Ya? ¿Qué es el lenguaje oracular? Es el que ustedes han llamado lenguaje profético. ¿Ya? Entonces, todas estas características están aquí en este primer versículo que les estoy mostrando, estos primeros versículos que les estoy mostrando, para que podamos más o menos internarnos en los deseos que tiene el escritor de Isaías cuando escribe esta colección de textos que estamos llamando tres Isaías, pero que pueden ser más, ¿no? Pepe Murillo dice, lo difícil es no confundir oracular con adivinación. Eh, voy a guardar tu pregunta porque en unos 10 minutos voy a comenzar a trabajar un poco algunas de esas cosas, ¿no? Quizás para nosotros sea difícil, pero voy a explicarles un poco más cómo es que se fue desarrollando este lenguaje oracular en el transcurso de la vida de Israel. ¿Me hago entender entonces? Ahora, estos temas que les estoy proponiendo ahora, vamos a trabajarlos en las últimas sesiones, pero vamos a trabajar ya profundizando y entendiendo cuál es la especificidad mayor que propone el texto de Isaías para tratar estas temáticas, ¿no? Cuando hablamos de Jehová, por ejemplo, es interesante porque lo que ya hablaríamos cuando hacemos una teología más profunda no solamente es de la noción de Jehová como Dios, sino del monoteísmo. Y ahí como Isaías se convierte en una especie de paladín del monoteísmo. Cuando hablamos de la elección de Israel, estaríamos hablando nosotros del ideal nacional. ¿Por qué? Porque es probable que el escritor de Isaías haya conocido la nación solamente en sus inicios, en los inicios de sus escritos. Después no conoció la nación, sino la esperó la formación de la nación o el retorno a aquello que anteriormente había sido. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar del Goel, de esta figura de rescate de Israel que se plantea fuertemente en el Deutero Isaías. Vamos a hablar de justicia y fidelidad como dos grandes temáticas propias, sobre todo el primer Isaías, pero que se transversaliza en los otros también. Y vamos a hablar obviamente sobre cómo todo esto aparece o se expresa a través de lo que llamamos nosotros un lenguaje oracular, el oráculo, ¿no? O el lenguaje profético. ¿Ya? Ok, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo, profesor. ¿Quién dijo yo? Mi nombre es Alma. Hola, Alma. Sí, ¿qué tal? Sí, solamente una pregunta. Pocas veces. Usted ha Perdón. Adelante. Usted ha mencionado que el libro de Isaías, o más bien dentro de la temática principal del libro de Isaías es que da a Dios, o pone a Dios, o presenta a Dios, o empieza a surgir el monoteísmo, ¿verdad? Entonces me gustaría saber si es posible, si en algún orden cronológico, en qué número caería el libro de Isaías para poder entender qué es una idea monoteísta a partir del libro de Isaías. No sé si explico o estoy explicando bien mi
pregunta. Entiendo la pregunta, lo que no entiendo mucho es el número. O sea, ¿a qué te refieres con en qué número? Digamos, o sea que, ok, la Biblia no está plasmada cronológicamente, cada uno de los libros, ¿correcto? Ya. Ajá. Entonces, siguiendo un orden cronológico, Ujú. ¿en dónde caería el libro de Isaías? ¿Me explico? Sí, ya. Ok, ahora te entiendo. Dos cosas, mira. El jueves y viernes vamos a trabajar nosotros o vamos a profundizar mucho más estas cuestiones eh, teológicas propias del libro de Isaías. Y ahí voy a explicarles un poco mejor lo que se llama el monoteísmo, porque quizás de repente haya una especie de duda también en ustedes, podría ser una duda bastante razonable, ¿no? O sea, ¿por qué decir que Isaías es algo así como, como quien propone el monoteísmo? Esa no fue la tarea de todos los textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Todos los textos del Antiguo Testamento pues hablan de Yahvé. Sí, pero el monoteísmo es una forma particular de adoración a Yahvé. ¿Ya? Vamos a distinguir el monoteísmo del yavismo, por ejemplo, ¿no? Y vamos a plantear la idea de qué cosa es al fin el monoteísmo como una forma no solamente religiosa, sino también como una forma política de gobierno. ¿Ya? Entonces, eso vamos a entenderlo el jueves y el viernes. Entonces, allí yo lo que te diría, Alma, es en principio, pues la respuesta mayor a tu pregunta, vamos a trabajarla durante estos 2 días finales, pero lo que te diría yo es que Isaías, de manera particular, establece unas nociones fuertes para la construcción de esto que se llama el monoteísmo, a diferencia de algunos otros textos donde hay formas de yavismo, hasta incluso una especie de yavismos muy eclécticos o yavismos medio politeístas, ¿no? Que podemos encontrar en las narrativas del Génesis, por ejemplo, y en otros espacios. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, el trabajo que tú me estás dando ahorita de ubicar diacrónicamente a Isaías, ¿en qué lugar podría estar? Bueno, voy a hablarlo ahora a continuación, cuando presente una especie de recorrido histórico del movimiento profético, y ahí te voy a estar diciendo más o menos en qué época fue que comenzó a escribirse el libro de Isaías en comparación con alguna otra literatura del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, dame esos minutitos. Ok, continuamos. Estírense un ratito, estírense. Listo. Eh, Perdón que hago estas mini pausas, porque estoy en un lugar que no es mío, entonces debo ir respondiendo a algunas cosas que me preguntan de acá. Ya. Este, eh, bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a trabajar algunas cuestiones, algunas notas que he considerado prudente explicarles a ustedes, ¿no? Estas son como las eh, tres conceptos que ustedes deben notar en el trabajo que vamos a hacer durante esta semana de estudios. En principio, el tema de nuestra clase es la formación literaria. Así que vamos a enfatizar en estos primeros días, un poco el día de hoy, pero más el día de mañana, martes y el miércoles, vamos a enfatizar, vamos a hacer hincapié en el proceso de composición, y el proceso de canonización del texto de Isaías, ¿ya? Si alguno de ustedes de repente estaba pensando de que lo que vamos a estudiar en esta materia es el contenido de Isaías desde una revisión exegética de lo que dicen cada uno de los pasajes,
Pues no, no tanto, no tanto. Ya. Vamos a hacer, sí, apreciaciones exegéticas, pero apreciaciones exegéticas que nos lleven a enfatizar un poco más bien los procesos de formación. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer más bien una exégesis que se llama exégesis diacrónica o una exégesis crítico-histórica para reconocer los antecedentes al texto expresado así en la manera como nosotros tenemos en nuestras Biblias. Entonces, ¿qué es lo que hubo antes de que el texto de Isaías llegue a ser lo que nosotros reconocemos en nuestras Biblias cuando las leemos, cuando las estudiamos? Entonces, eso vamos a procurar trabajar, ¿no? Procesos de formación, o sea, composición, qué acontecía, cuál fue la situación histórica en eh, en las épocas donde se comenzaron a escribir estos textos, cómo llegó a ser un texto canonizado y a partir de que fue un texto canonizado también cuál fue el tratamiento inicial que le dieron a este texto. ¿Ya? Procesos de formación literaria. Además de eso, vamos a reconocer cómo en estos procesos hay un imbricado de ideologías, de corrientes, ¿no? Hay encuentros y desencuentros entre escuelas e instituciones que influyeron para que el texto llegue a estar como está el día de hoy, pero a la vez también con cuáles escuelas e instituciones hubo debate, hubo discusión, con quiénes está interlocutando el escritor de Isaías, ¿no? Con el pueblo, sí, con el pueblo, pero no solamente con el pueblo, sino también con corrientes que estaban dominando al pueblo. Entonces, hay debates en el texto de Isaías, sí, vamos a procurar reconocer eso. Entonces, cuando les digo que vamos a estudiar más la formación literaria, es los procesos de composición y de canonización, y cómo dentro de esos procesos, pues reconocemos nosotros la influencia, la participación de algunas corrientes ideológicas, algunas corrientes religiosas, teológicas, que aparecieron en el pueblo de Israel entre los siglos en los cuales se compuso este libro, el libro de Isaías. El segundo concepto que hay que tener en mente es el concepto Isaías. Cuando hablamos de Isaías, lo que yo les pediría es que de ahora en adelante dejemos de pensar en una persona, en un individuo, sino más bien vamos a pensar a Isaías como la producción profética de Israel que estuvo centrada en algunos temas y que tiene también algunos Maestro, puntos disculpe, de no se le entiende encuentro. nada. Sí, perdón. Adelante, Santos. ¿Aló? ¿Están conmigo? Parece que Santos tuvo problemas en su internet y perdió la comunicación. Ah, ya. Como que dejó de escucharlo a usted. Pero, ¿fue él o fui yo? ¿Usted se escuchó bien, profe? Ah, ya. yendo bien. Ok. Santos, debes apelar a tu santidad para que puedas volver a tener el favor de Dios. ¿Estás escuchándonos ahora? Bueno, creo que ha tenido algunos problemas, Santos. Ok, continuamos. Entonces, les decía, vamos a comenzar a pensar en Isaías más que de repente en una persona, o sea, tratar de buscar quién fue ese personaje llamado Isaías, pues nos va a llevar a una búsqueda infructuosa. Entonces, lo que hay que hacer más bien, hay que comenzar a pensar en Isaías como una escuela de pensamiento, vamos a llamarla así, ¿ya? Como una escuela de pensamiento que una especificidad en la producción de su contenido, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poco eso, ¿no? Cómo se interrelacionan estos famosos 3 Isaías o más Isaías que vamos a
que vamos a encontrar en el texto, ¿no? Y como se constituye Isaías, ya no en un autor, en un hombre nada más, sino como se instituye, se constituye Isaías en una especie de corriente profética en Israel, pues vamos a reconocer también cómo esta corriente al final influyó en la evolución del pensamiento judío, judeo-cristiano y sobre todo en el pensamiento cristiano. Entonces, Erwin dice, ¿una comunidad o escuela? Muy bien, vamos a ir trabajando por partes. Hay algunos exegetas que consideran que fue una escuela no porque era institucionalizada como ahora entendemos lo que es la escuela, sino porque fueron varios pensadores que siguieron un mismo hilo conductor en cuanto al pensamiento que les daba la base para que puedan hacer sus oráculos o hacer sus profecías. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poco sobre cómo es que podemos entender a los Isaías como más bien pertenecientes a una especie de escuela. Cuando hablamos de comunidad, podríamos pensar nosotros que quizás el primer Isaías sí podría haber pertenecido a una comunidad de profetas, pero las comunidades de profetas se fueron acabando en el exilio y posexilio. ¿Ya? Entonces, más bien vamos a procurar hablar un poco sobre eso, ¿no? Sobre corriente y, como vuelvo a decir, tomando un poquito, ¿no? Los trabajos de Martin Knott, escuela, vamos a procurar de repente defender esa noción. ¿Ya? Y por último, otro concepto fundante dentro de nuestra materia va a ser Deutero Isaías. No, Deutero Isaías. El Deutero Isaías, recuerden, Isaías del 40 al 55. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar de este señor? Pues vamos a observar cómo se hace una reconfiguración teológica de la cosmovisión israelita en esta literatura, ¿no? Y esto es, digamos, algo apasionante, ¿no? Cómo en el proceso de formación literaria del Deutero Isaías se entremezclan algunas corrientes que procuran entregar un mensaje de esperanza al Israel cautivo y a partir de allí transforma la cosmovisión israelí. Eso vamos a procurar también entender durante esta clase. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahora sobre algunos datos un poco más, algunos un poco más específicos. ¿Cómo estamos? ¿Bien hasta ahorita? ¿Sí? ¿Se escucha? Chévere. No les he saludado a todos, pero veo ahí unas caritas que no veía hace algún tiempo. Lidia, Martita. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho tu vida, Martita? Jonathan. Qué bueno verte, Jonathan. Después de algún Saludos, tiempo. profe. Estás más maduro. Así es. Chévere. Pepe, Samuel, qué bueno verles. Bueno, y a todos, a todos, a todos, a todos. Cualquier cosa que vayan en el camino, y si quieren preguntar, levantan la mano o interrumpen abriendo el micrófono. No hay ningún inconveniente en que puedan interrumpir la clase porque la idea es que podamos seguir dialogando. ¿Ya? Ok, vamos ahora a algunos datos. Algunos datos. Pastor Aguirre, disculpe, ¿nos podría poner la diapositiva otra vez, por favor, para tomarle una foto? Sí. Gracias, saludos. Ahí va. Algunos datos, esto es más que todo para repasar, para los que ya conocen, y en todo caso sé que hay algunos que son de nuevo ingreso, entonces darles alguna información, una ubicación dentro de la literatura hebrea al texto de Isaías. ¿Ya? La literatura hebrea, llamamos así literatura hebrea porque es el texto sagrado de la religión llamada el judaísmo, del pueblo llamado Israel, que
fue escrito, en todo caso, en hebreo y también en algunos otros idiomas, pero que luego de los procesos de canonización por los rabinos judíos, pues quedó que solamente los textos escritos en hebreo tendrían que pasar a a este conjunto de textos sagrados, ¿no? Entonces, se llama Biblia hebrea. La Biblia hebrea recibe un nombre particular, que es, aquí está, Tanaj. ¿Por qué se llama Tanaj? Porque se divide en tres grandes secciones: Torah, Nevi'im y Ketuvim. O Getuvim también le llaman, ¿no? Para que tenga más lógica con el Tanaj. Y si se dan cuenta, pues Tanaj es un acrónimo de estas tres partes, ¿no? Torah, Nevi'im, Ketuvim. ¿Ya? ¿Qué significa Torah? Ley. Nevi'im, profetas, Ketuvim, escritos. La segunda parte del texto hebreo, de los libros sagrados hebreos, se llama el Nevi'im o los profetas. ¿Ya? Los profetas se dividen en profetas anteriores y profetas posteriores. Aquí algo pasó, no se escribió todo, se editó algo. Los profetas anteriores son estos profetas llamados Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y luego vienen los profetas posteriores. A Isaías lo vamos a ubicar en la sección llamada profetas posteriores. ¿Ya? Eso es, así quería llegar. Vuelvo a repetir. La Biblia hebrea o la Tanaj hebrea está dividida en tres secciones. La más importante es la Torah o ley. La segunda en importancia, el Nevi'im o los profetas. Y el complemento, que es el Ketuvim o los escritos. La parte que nos interesa a nosotros es la del Nevi'im o profetas. El Nevi'im o profetas está dividido en dos secciones. ¿Cuáles son estas dos secciones? Profetas anteriores y profetas posteriores. Los profetas anteriores son los que están aquí, son los que nosotros llamamos libros históricos, y luego vienen los profetas posteriores, y en los profetas posteriores aparece el libro de Isaías. El libro de Isaías va a aparecer como el primer libro de la sección llamada profetas posteriores. ¿Ya? Aunque en algunas versiones antiguas de la Tanakh era el libro de Jeremías, el que aparecía como primero. Pero luego la Tanakh hebrea que tenemos, o sea, que circula y que fue canonizada y aprobada y que se popularizó, el libro de Isaías va a ser el primero de los libros de la sección llamada profetas posteriores. En esta sección llamada profetas posteriores está Isaías, está Jeremías, está Ezequiel y están los 12. ¿Ya? ¿Quiénes son los 12? Los 12 para los israelitas es un solo libro. Para nosotros son 12 libros, ¿no? ¿Cuáles son esos? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías. O sea, todos los que llamamos nosotros profetas menores, todos están agrupados en una sección que se llama los 12 para Israel. Pero lo que quiero hacer notar es que en el texto hebreo, en la Tanaj hebrea, el Nevi'im, que es la segunda parte, tiene dos secciones, profetas anteriores y posteriores. Los anteriores son estos, que para nosotros son históricos, para ellos son proféticos, y en la sección de los profetas posteriores aparecerá el libro de Isaías como el primer texto. ¿Ya? Dicho esto, entonces vamos a comenzar ahora a hacer una ubicación histórica de los profetas en Israel. Ya vamos a y aquí responder también a una pregunta que alguien me hizo sobre el tema de adivinación y lo demás. Entonces vamos a tomar algunas nociones. En principio, recuerden que siempre les digo esto y lo voy a volver a enfatizar. En las épocas antiguas, estas épocas en las que a las que estamos haciendo nosotros referencia, ¿no?
Perdón. Helen pregunta si es que las diapositivas van a estar en el Classroom. Suelo ponerlas al final de la clase, ¿ya? O sea, cuando terminamos la clase. Es para que estén atentos durante la clase, ¿no? Pero igual porque voy complementando las diapositivas en la medida que voy dando la clase. Entonces, al final de la clase voy a poner el- las diapositivas, ¿ya? Aquí quiero hacer un énfasis. El énfasis que quiero proponerles es que cuando hablamos de los profetas, debemos nosotros hablar, les estaba diciendo, perdón, les estaba diciendo que ustedes siempre deben recordar que en las épocas antiguas los pueblos eran pueblos que tenían una cosmovisión religiosa, un pensamiento religioso, una forma de vida religiosa. Por lo tanto, lo religioso atravesaba todas las áreas de la vida social de los pueblos. Entonces, cuando digo que los profetas eran un movimiento religioso político, es porque la política estaba atravesada justamente por la religión. Y quienes se habían convertido en actores políticos muy fuertes y por los cuales fueron reconocidos justamente como profetas, pues ellos, los profetas. Porque eran actores políticos, porque se peleaban con los poderes de turno. Eran los revoltosos, qué sé yo, la resistencia de su tiempo, algo así. Eran una especie de movimientos de resistencia. Porque recuerden que los profetas surgen en una época monárquica. En la época monárquica hay un poder absoluto que gobierna la nación. Ese poder absoluto está representado por el rey. El rey, juntamente con la aristocracia, dominan al pueblo. ¿Y qué tipo de dominación hacen? Una dominación política, político-religiosa, porque el rey no solo es rey, sino el rey también es hijo de Dios. Y como el rey es hijo de Dios, entonces el rey no solamente ejerce una dominación política, sino también una dominación religiosa. El pueblo es religioso, y como el pueblo es religioso, le tiene miedo al rey porque cree que el rey es el que representa a la divinidad, pero a su vez el que gobierna políticamente. O sea, el rey tiene todo el poder. Por eso son órdenes totalitarios de poder a los que nos estamos haciendo referencia. Si era justo el rey, o sea, si el rey era justo, como era la gran demanda que Yahvé tenía desde el principio, entonces no hubiera habido problema. ¿Cuál fue el problema? El problema fue algo que ya había advertido un profeta, ¿no? Samuel era reconocido como profeta también. ¿Cuál era la advertencia que había hecho el profeta, sacerdote, profeta Samuel? Es no pidan rey, porque si van a pedir rey, esto les va a pasar. El rey se va a llevar a sus hijos, les va a quitar sus tierras, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque lastimosamente no hay otra forma de gobernar siendo rey, no hay otra forma de gobernar si no es justamente siendo totalitario. Porque justamente perdón, eso es lo que demanda este sistema de gobierno. El sistema de gobierno real es un sistema de gobierno en el cual se le da a una sola persona la posibilidad de todo el poder, tener todo el poder. Dicho esto, entonces, dentro del pueblo comenzaron a surgir voces de protesta que se enfrentaban a esta forma de dominación bastante absoluta. Estas voces de protesta seguramente no eran muy escuchadas si es que se trataban solamente de algún tipo de voz política también. O sea, si había algún tipo que quería levantarse como una especie de líder político, no, seguramente lo mataban rápidamente. Así que lo que tenía que aparecer en el pueblo es un liderazgo político religioso para que desde ese liderazgo político religioso se pueda también contravenir o debatir, interpelar a el poder real. Entonces, así surge la profecía. La profecía surge como un movimiento de, puedo utilizar este término porque no se me ocurre alguna otra cosa ahorita, de resistencia político-religiosa frente a la dominación de los reyes. ¿Ya? Eh, la profecía siempre
como tenía que tener un talante religioso, porque si no tenía este talante religioso no podía oponerse a- al rey. Para tener un poquito más de claridad, no, el rey creía ser hijo de Dios, o sea, hijo de Yahvé. Entonces, alguien para hablar con él también tendría que venir representando a Yahvé. Si no representaba a Yahvé, no podía hablar con el rey o no podía, en todo caso, tener algún tipo de conexión con la aristocracia. Entonces, es por eso que los profetas pues se van a comenzar a autorreconocer como voz de Yahvé, como personas que representan a Yahvé aquí en la tierra, ¿no? Estoy hablando de la época monárquica. Entonces, la profecía estuvo muy embebida de un yavismo, de un tipo. Solamente que, y esto ya lo he hablado en múltiples oportunidades, solo para aclarar un poco, solamente que había una especie de distinción. El rey tenía un tipo de yavismo y los profetas tenían otro tipo de yavismo. ¿Cuál es el yavismo de los reyes y cuál es el yavismo de los profetas? ¿Dónde viven los reyes? ¿Dónde está el palacio de los reyes? En las montañas. Sion, Están, sí, en una En el colina, pero templo, una colina que está en el centro de la Monte Sión, la ciudad, ciudad. el centro de la ciudad. ¿Ya? Ok. ¿A qué se dedicaba Amós? ¿Cuál era el trabajo de Elías? ¿De dónde apareció Elías? Bien. ¿De dónde? ¿Recuerdan eso? Bueno, los, Eran pro- voces campesinas, ¿no? los profetas representan a una ideología que es la ideología del campo. Por lo tanto, el yavismo que representaban los profetas era un yavismo más bien campesino, de conciencia campesina. ¿Ya? En- entonces, cuando digo que era un movimiento religioso, era un movimiento religioso porque era un movimiento donde había una representación de Yahvé, ellos estaban representando a Yahvé, pero político porque además de representar a Yahvé, representaban también una forma de vida que tenía una propia constitución ideológica que se contraponía con esta otra forma de vida, que era la forma de vida llamada la ciudad. Quizás hoy día no podamos entender plenamente esto porque nosotros vivimos en un ambiente prácticamente urbano, ¿no? América Latina cada vez es más urbana, salvo de repente, no sé si hay alguien aquí de Guatemala, por ejemplo, que creo que Guatemala es una de las pocas naciones que todavía tiene un 40% de campo, ¿no? Eh, entonces, el resto de los casi no podemos tener. Sí, Helen, tú eres de Guatemala. Sí, profesor. Oh, ya, ya. De repente por ahí entiendes un poco lo que estoy tratando de plantear, ¿no? Pero en Israel más bien era al revés. La mayoría de los, la mayoría de la población era del campo y unos pocos privilegiados vivían en las ciudades. El problema es que los pocos privilegiados de las ciudades querían dominar el campo y ahí se produjo una confrontación al fin religiosa donde los del campo pues se sentían representados por un grupo de personajes que decían ser portadores de la voz de Dios, ¿no? En ese ámbito se instala o comienza la profecía. Comienza la profecía. La gente de la ciudad, la gente de la ciudad que tenía también una especie de yavismo declarado porque así lo había establecido David en los inicios del reinado, pues inmediatamente fueron abandonando, porque eso es lo que hace Salomón, de acuerdo al relato bíblico. Salomón, hijo de David, este, construye un templo a Yahvé, chévere,
pero construye un templo a Yahvé y abandona a Yahvé inmediatamente porque los de la ciudad se vuelven baalistas debido a que el baalismo les permite a ellos tener o ejercer un mayor poder sobre el campo e incluso apropiarse del campo, ¿no? Expropiar las tierras a los campesinos, etc. Entonces el baalismo es más conveniente. Cuando el rey era yavista, los profetas le reclamaban porque tenía un Yahvé medio raro. Pero cuando el rey dejó de ser yavista y se convirtió en baalista, los profetas con mayor razón ejercieron su posición de protesta y de resistencia. ¿Por qué? Porque era ahora pelear contra un sistema raro, un sistema asesino del campo. El sistema que en la Biblia, en nuestra Biblia aparece como... ¿ya? Entonces, allí surgen estos, a quienes nosotros llamamos profetas. Los primeros en aparecer fueron Elías y Eliseo, que ellos no escribieron nada, solamente eh, hablaron, su profecía era hablada. Aquí está mal, no es siglo IV, es siglo IX ya, perdona, siglo IX antes de Cristo, aproximadamente, es cuando ellos comienzan, cuando aparecen los primeros, ¿no? Luego, en el siglo VIII, estos profetas van a evolucionar un poco. ¿Por qué? Porque no solamente hablan, sino ahora escriben. Ahora manifiestan su voz de resistencia y de protesta a través de algunos escritos. ¿Quiénes son estos profetas que comienzan a escribir? Bueno, Amós, Oseas y Amós en el norte y Miqueas e Isaías en el sur. Pregunta de examen. ¿A qué periodo del profetismo pertenece Isaías? Isaías pertenece al periodo de los profetas clásicos o a la profecía del siglo VIII. ¿Ya? La profecía del siglo VIII, los profetas clásicos. ¿En qué región comenzó a ejercer su trabajo profético Isaías? En la región del sur, en el reino del sur, no en el norte. Isaías no es cronológicamente, que alguien preguntó, cronológicamente, no es el primero. En realidad, los que aparecieron de manera más temprana fueron Oseas y Amós en el norte. Miqueas e Isaías en el sur aparecen ya casi a finales del siglo VIII. Cuando hablamos de finales del siglo VIII, estamos hablando de finales de los años 700, ¿no? Y eso lo podemos reconocer porque si ustedes se dan cuenta, el libro de Isaías comienza diciendo de que dice visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, o sea, en el siglo VIII. Ahora, el periodo que aquí establece es bastante largo, entonces lo que vamos a nosotros más bien procurar decir, porque así también lo dice el libro de los Reyes, es que el trabajo preferente de este Isaías fue en la época del rey Ezequías, en la época del rey Ezequías. Y la época del rey Ezequías es justamente a finales del siglo VIII, del año 720 al año 700 más o menos. ¿Ya? Entonces, ese es el periodo en el que comienza a hablar o a escribir el profeta Isaías. La gran mayoría de autores el día de hoy dicen que este profeta sí se llamaba así, o sea, sí se llamaba Isaías. Es por eso que a la sección bíblica que va del 0 al 39, del 1 al 39, perdón, algunos le llaman el proto-Isaías u otros simplemente le llaman Isaías, en reconocimiento de que esta primera sección pertenecen a un profeta
que sí pudo haber portado ese nombre. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, así lo registra también el libro de los Reyes, cuando habla de que Isaías pues se encontraba con Ezequías y fue quien era su especie de best friend. No, no, era alguien que estaba allí muy cercano al rey Ezequías, ¿no? Siglo VIII, ¿ya? Ahora, Helen, creo que tú habías preguntado más o menos qué tipo de antigüedad podría tener el libro de Isaías. Bueno, la primera parte de Isaías es del siglo VIII y es contemporáneo este texto al texto de Miqueas. Es un poco posterior al texto de Oseas y Amós. Y de manera paralela podríamos decir que también se comenzó a trabajar en el sur una protoley, ¿no? Una especie de primeros códigos legales que van a formar parte de la Torá o el Pentateuco. Estos se llaman el Código de la Alianza y el Código Deuteronómico, que casi de manera paralela se fueron escribiendo con el libro de Isaías. Esos serían los textos un poco más antiguos, pero estamos hablando solo de la primera parte de Isaías, porque las otras partes de Isaías se escribieron un tiempo siguiente. Sí, Jorge. Sí, profe, por favor, ¿me podría repetir a qué periodo profético pertenece Isaías, por favor? Aquí está, mira, a los profetas Clásico. clásicos, Gracias. a los profetas clásicos o profetas del siglo VIII, profetas del siglo VIII antes de Cristo. ¿Ya? A esa época pertenece este primer escritor, vamos a llamar así, o en todo caso esta primera producción de profecías que defendían el yavismo, defendían fuertemente el yavismo. Isaías fue un profeta yavista y por lo tanto gozó del favor de un rey yavista también, que era Ezequías. Ezequías era un rey yavista. Ustedes dirán, pero no todos los reyes eran yavistas, no. Cuando leemos nosotros el libro de Samuel y de Reyes, pues aparece un montón de reyes y siempre dice, y este no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, sino que se fue tras los Baales y las aceras, ¿no? Y este no siguió el camino de David. O algunos dicen, y este sí siguió el camino de David, su padre, pero siempre tuvo altares a otros dioses. Eso dice constantemente, ¿no? Salvo del rey Ezequías, del rey Josías, que son casi los únicos que se salvan de estas críticas fuertes en cuanto a su adopción religiosa. Entonces, en el tiempo de Ezequías hubo una buena promoción y una buena expansión del yavismo, pero cuando muere Ezequías, vienen sus hijos, su hijo y nieto, que hacen una serie de desgracias en Israel, ¿no? Que fueron los reyes menos yavistas quizás, y el texto del libro de los reyes a estos dos los trata como quizás lo peor que hubo en Israel en cuanto a religión y política. Me estoy refiriendo a Manasés eh, y Amón, ¿no? Amón y Manasés, creo que son el hijo y el nieto de Ezequías. Es por eso que algunos dicen que después de que terminó de escribir Isaías, recién a finales del siglo VII van a aparecer unos nuevos profetas. Hubo casi un silencio de medio siglo, un poco más, que probablemente era el periodo donde gobernaron estos dos reyes malvados que eran recontrabalistas, ¿no? Entonces, a finales del siglo VII aparecerán Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías y Abdías. Esto no le haga mucho caso ahorita porque en todo caso no es parte de nuestro interés. El problema está que estos profetas hablaron a partir del siglo VII para procurar volver a un yavismo mucho más legítimo, con tintes muy campesinos. Recuerden ustedes la profecía de Habacuc, aunque, ¿cómo es? Aunque las vides, ¿no? Florezcan, aunque las Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya higuera- fruto. Exacto, exacto. Eh, Recuerden eso, hay una noción de campo muy, muy
muy clara, ¿no? En este texto. Entonces, estos profetas buscan un poco un yavismo que siga con esta herencia de un pensamiento bastante campesino, pero lastimosamente esta profecía que tiene un animado yavismo no prospera porque llega a Babilonia y se acaba todo. Lidia, Profesor, cuando los profetas hacen una crítica fuerte a los monarcas, a los sabios, a otros, a los sacerdotes, y específicamente cuando dicen de que el pueblo se ha alejado, ¿están hablando de ese pueblo que está centralizado en la ciudad o en general del pueblo? cuando hacen el reclamo, por lo general están dirigiéndose a estos sectores que se han entregado al baalismo de manera primaria, los sectores más citadinos que construyeron, en el caso de Samaria, que construyó incluso un templo a Baal, lo cual está en Primera de Reyes capítulo 16, ¿no? Aunque también en algunos momentos hacen extensivo el reclamo porque la adopción del baalismo como religiosidad, si bien es cierto, estaba dirigida por las clases reales y sacerdotales, pues también eran aceptadas y asumidas por el resto del pueblo. Entonces, sí, el resto del pueblo también le gustaba divertirse. Entonces, digo, le gustaba divertirse, pero en todo caso le gustaba tener algún tipo de experiencias paganas, ¿no? Que, bueno, ¿por qué digo esto, no? Recuerden ustedes que eh, a ver cómo lo puedo plantear. Em, la adoración a Baal y a cualquier divinidad que está vinculada con la producción agrícola, ¿no? No con el trabajo campesino. Recuerden siempre que hay una distinción, trabajo campesino y producción agrícola. La producción agrícola es cuando el campo se convierte en un espacio para la producción económica, digamos, el sostenimiento económico, ¿no? Algo más mercantil. Todos los pueblos que estaban asociados a la producción agrícola, sus festividades eran unas festividades muy orgiásticas, ¿no? Entonces, las festividades baalistas eran así. Ahora, es interesante porque Israel campesino, era más ganadero que agrícola. Y entonces el Israel campesino, que era más ganadero, no tenía este tipo de prácticas. Y cuando fueron reconociendo que el baalismo era lo que no debían ser, pues fueron también renunciando a estas prácticas orgiásticas, ¿no? Y a reconfigurar un poco la idea también de, del sexo, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo caso en las prácticas orgiásticas se celebraba la sexualidad, la fecundación y todo lo demás, porque era una forma simbólica de celebrar justamente lo agrícola, ¿no? O sea, agricultura, producción y pues sexo, producción, reproducción, etcétera, ¿no? Entonces así también, bueno, en todos los pueblos agrícolas había ese tipo de festividades. Ahora, cuando Israel en todo caso se va separando o se va marcando distancia con el baalismo, entonces ya no hace ese tipo de prácticas. Y el libro de Deuteronomio lo va a decir bien claro, ¿no? No tengas aceras, no hagas altares a los baales, etcétera, ¿no? Y lo que va comenzando luego Israel a celebrar cuando ya se van estableciendo y van asumiendo también un rol campesino agrícola, o sea, comienzan a tener también tierras y eso. Entonces, lo que van a comenzar a celebrar es más bien fiestas que tengan esta mezcla, la mezcla de lo campesino y ganadero, matar al cordero, por ejemplo, ¿no? Es donde se mata al cordero, pero donde se comen hierbas amargas y panes sin levadura, se toma vino, pero nada más, ¿no? Te estoy diciendo eso, ¿por qué? Porque cuando
el reinado o los aristócratas se volvían baalistas, pues toda la gente, oh, ¿por qué se volvieron baalistas? Pero cuando venían las fiestas, te digo honestamente, el pueblo extrañaba de repente ese tipo de fiestas. Y allí vienen los reclamos de los profetas, porque los reclamos de los profetas por lo general están en esa línea, ¿no? O sea, la idolatría los lleva a una depravación, a una especie de depravación, que es la forma como se da. Recuerda que, por ejemplo, en el libro de Números también, cuando aparece este relato de los hijos de Aarón que ofrecieron un fuego extraño, ¿no? O sea, ofrecieron un fuego como ofrecen los extraños. O sea, que ellos hicieron también ahí seguramente toda una festividad al estilo de estos pueblos cananeos. ¿Ya? Entonces, estaba dirigido, sí, a los grupos dominantes, que eran los que instalaban el baalismo, pero también estaba dirigido al pueblo, porque el pueblo se dejaba llevar por esta forma de adoración. ¿Ya? Recuerda también lo que dice en Primera de Reyes 18 algo, ¿no? Es cuando Elías les dice, ¿hasta cuándo van a claudicar? O sea, ¿hasta cuándo van a estar en sí un rato Yahvé, sí un rato Baal? Si van a servir a Baal, váyanse ya, ya hagan todo lo que quieran. Y si van a servir a Yahvé, pues ya. Entonces, esas cuestiones eran propias de él, y él está hablando con el pueblo, no está hablando al pueblo, está dirigiendo al pueblo para que el pueblo pueda entender eso. ¿Ya? Profesor, pero una cosa es cuando el pueblo adquiere, prácticas o en qué momento en la historia empiezan a adorar los Baales. Pero hay un momento en la historia también donde ellos prácticamente adoran no solo a Yahvé en el templo, sino que a su esposa Acera, ¿no es así? Y cómo después, y esa práctica era una práctica común, Mm. sin caer en esa degeneración del baalismo. Pero sí hay un periodo de tiempo que ellos adoran a Yahvé en el templo, pero también a su acera, como Sí, la esposa en ese tiempo. sí. A ver, la adoración ecléctica a Yahvé, Baal, Aceras y todo lo demás se dio durante casi toda la monarquía. Toda la Claro. monarquía, ¿ya? Ahora, cuando llega Josías, Josías dice ya no más, solamente Yahvé. Y cuando llega Josías a establecer eso, se da cuenta, no él, no, sino seguramente los sacerdotes y todos los que estaban a su lado, los que seguían el proyecto Yahvista de Josías, se dan cuenta que en el pueblo la gente todavía seguía confundida y adoraban a Yahvé, pero a veces adoraban a Yahvé y a Acera. Es por eso que aparece Deuteronomio 16 diciendo, no planten palos de madera al lado de los altares a Yahvé. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que habían altares a Yahvé, que no solamente era el templo, sino otros altares a Yahvé, y que los altares a Yahvé en algunos casos tenían esa confusión de plantar un palo de madera para adorar a Acera en la época de Josías. O sea, lo que quiero decirte es que la adoración a Yahvé Baal durante casi toda la monarquía, el campo procuró ser un poco más puro en su yavismo, pero tampoco es que fueron plenamente puros en su yavismo. ¿Por qué? Porque vivían bajo la influencia pues de quienes tenían el poder, en este caso la monarquía. Cuando la monarquía hace la reforma y dice, no, de hoy en adelante solo yavismo, lo que tiene que hacer Josías es mandar por todas las montañas a derribar todos los altares a Baal, y aún así todavía había gente que tenía sus altares a Yahvé y tenían palos de madera, y es por eso que el Deuteronomio aparece con esta prohibición. Recuerden que el Deuteronomio es producción literaria de la época de Josías. Exacto. ¿Okay? Pablo,
Bendiciones y muchas gracias. Cuando hablamos del tiempo de la monarquía, estamos hablando aproximadamente del 650 hasta como el 100 después de Cristo, tengo entendido. Al Porque revés. Siempre contaron al revés. Del 1010 hasta el 600, pero, hasta el 680. hablo del 650 antes de Cristo hasta que vino Cristo, pero todavía abarca un periodo después de Cristo, según tengo entendido. ¿Cómo, perdón? Que la monarquía, el tiempo de la monarquía, según yo, no terminó sino después de Cristo. Esa es mi duda. No, la época de la monarquía termina en el año 586, cuando llega Babilonia y acaba con la monarquía. Después viene la época del exilio. En la época del exilio, ellos ya no tuvieron reyes porque estaban bajo el dominio de los babilónicos. Cuando regresan, intentan recuperar la nación, pero ya no bajo la monarquía, sino bajo el gobierno sacerdotal. Estoy confundiendo la monarquía con el exilio. Gracias, con el tiempo de los poderes políticos que lo gobernaron. Gracias. Está bien, gracias a ti, Pablo. Nos falta todavía unos minutos más, pero aquí vamos a hacer otra vez que tengo que responder algo aquí. Un minutito más, por favor, ¿ya? Un minutito. No se vayan, ¿eh? Ya. Ok. Vamos entonces concluyendo con algunas cosas históricas para ubicar la profecía. Ok. Entonces, quiero que reconozcan bien esto porque así van ustedes más o menos siguiendo el trazo de cuándo escribieron o cuándo se supone que escribieron estos tres Isaías, que como vuelvo a decir más adelante vamos a complejizar un poco más y vamos a ver que de repente hay dentro del Deutero Isaías, hay más bien escritos posexílicos, dentro de Isaías hay escritos de Babilonia, etc. Pero digamos los núcleos de estos textos se escribieron en el siglo VIII, en el siglo VI, aquí no aparece, posexilio, siglo VI, y en el siglo V. ¿Ya? En esos siglos es que se escriben los núcleos del Isaías, del Deutero Isaías y del Trito Isaías. A esas épocas, a esos periodos proféticos pertenecen estos autores. Una evolución de cómo los profetas fueron apareciendo en la historia de Israel. Bueno, esto es rápido, ¿ya? Si quieren le tomo una foto rápida. Los profetas aparecen en Israel a través de una especie de... o sea, los primeros profetas fueron como una especie de chamanes, ¿no? Una especie de adivinos, dicen algunos, videntes, ¿no? Gente que lo que hacía es, después de tener éxtasis, comenzaban a decir lo que iba a pasar, una cosa así, ¿ya? A esto se les llama roé. A muchos, a Samuel, a Natán, a Gad, se les llama roé. ¿Qué significa roé? Roé significa vidente, o incluso en algunos espacios aparece como adivino. O sea que los primeros profetas en Israel realmente tenían esta característica, ¿ya? Entonces alguien preguntó y dijo, tengamos cuidado con hacer la diferencia entre oráculo y adivinación. Bueno, al principio no había diferencia en Israel. Los oráculos eran oráculos en este estilo, ¿no? Si no, recordemos lo que pasó con la profetisa esta que le
hizo la señora de Endor que le hizo una profecía a Saúl, donde en medio de su profecía hizo aparecer el espíritu de Samuel, etcétera. O sea, muy ligado a ese tipo de prácticas. Así nacen los profetas. Luego, los profetas siguen con estas prácticas muy extáticas. ¿Por qué hacían esas prácticas estáticas? Porque era la forma como llamaban la atención a la gente del campo. La gente del campo creían que ellos eran personajes muy especiales. ¿Por qué? Porque tenían eso, ¿no? Entraban en trances y todo lo demás, ¿no? Y después de esos trances, pues de ahí comenzaban a emitir sus palabras, ¿no? Eh, Luego comenzaron a convertirse más bien en representantes del pueblo frente, por ejemplo, a los poderes de turno, o sea, a los reyes, etcétera, y ahí van a aparecer ya los Ish Elohim o los varones de Dios, ¿no? Varones de Dios, hay varios que son llamados así en el texto del libro de los reyes. Los varones de Dios luego van a ser llamados Nevi, justamente en alusión a las formas de expresar la profecía. Nevi, la palabra Nevi es lo que traduce para nosotros como profeta. ¿Qué significa Nevi? Nevi significa personaje en éxtasis, ¿no? O sea, alguien que está en éxtasis. Y estos Nevi tienen mucha relación con lo que también había en Babilonia o en Mesopotamia. En Mesopotamia también existían videntes extáticos que después del éxtasis decían cosas como, me ha dicho el Señor, vino a mí la voz del Señor. Por ejemplo, están en esta literatura mesopotámica que estoy haciendo mención aquí. Entonces, los Nevi israelitas, los Nevi de Israel tenían, digamos, o fueron configurando también su forma de expresión profética sobre la base de lo que seguramente habían visto y sabían y conocían de lo que hacían también en otros espacios como en Babilonia, ¿no? Aquí me está preguntando Pepe si es que el éxtasis provenía de algún eh, del consumo de algún tipo de hierba o algo así. Eh, no, o no sé, o sea, realmente lo que uno encuentra en los textos o en los distintos libros es que los éxtasis por lo general estaban asociados, por ejemplo, a las danzas o a las músicas que hacían, ¿no? Entonces, por eso que, por ejemplo, está, cuando quiere profetizar Eliseo, pide que toquen el arpa, ¿no? O sea, es algo así como, necesito que toquen el arpa. Entonces, ¿por qué? Porque era la forma como incurrían en el éxtasis, ¿ya? El éxtasis no solamente es se da a través del consumo de algunas sustancias, ¿no? O sea, en algunas de los cultos pentecostales que ustedes han estado, pues seguramente también ha habido muchos momentos de éxtasis. ¿Producto de qué? De la música, ¿no? Bueno, del Espíritu Santo también, pero de todo lo que condiciona esto, ¿no? Estos profetas comenzaron a vivir en comunidades. En comunidades, es lo que alguien había preguntado. Pero luego comenzaron ya también a ejercer su trabajo de una manera mucho más eh, profesionalizada, vamos a llamarle así. ¿Por qué? Porque luego comenzaron a formar una especie de escuelas. Es así como los profetas clásicos van a responder a una especie de escuelas proféticas o corrientes proféticas. Amós y Oseas están muy vinculados y es más, algunos creen que Miqueas, la segunda parte de Miqueas, pertenece a la escuela de estos profetas del norte, porque la segunda parte de Miqueas es una profecía dirigida al norte. En el caso de Isaías, pues hay también toda una escuela que va a continuar con el Deutero Isaías y el Trito Isaías, como ya hemos estado nosotros hablando. En el caso de Jeremías, Abdías pertenece a su escuela. Los escritos de Abdías están muy vinculados con los escritos de Jeremías. Entonces, así van apareciendo una especie de escuelas, o sea, de profecías que se van transmitiendo o de formas proféticas que se van transmitiendo, que guardan tanto
un tipo de lenguaje como también un contenido particular. ¿Ok? Y con eso terminamos el día de hoy. Navi entonces significa la persona que está en éxtasis. En el Antiguo Testamento hay casi 315 veces que se utiliza la palabra Navi para poder hacer referencia eh, a los profetas. Isaías se llama Navi, aunque con Isaías hay una particularidad. ¿Y cuál es la particularidad? Que Isaías y Miqueas no solamente utilizan el término Navi para hacer referencia a su trabajo, sino que también utilizan el término Hasa, que es un término que tiene que ver algo así como quedé en trance contemplando, algo así. Una cosa así. ¿Ya? Entonces, utilizan ese término también, ¿ya? Es a veces muy común encontrar en Isaías, aunque Isaías también pues, se adjudica esta palabra Navi para que pueda ejercer su trabajo. ¿Había mujeres en las comunidades de los profetas? Sí, ¿no? Podemos ver nosotros que en Reyes habla de Hulda, una gran profetisa, ¿no? Y en el texto bíblico, pues a Débora se le reconoce como profetisa, María también, o Miriam se le reconoce como profetisa. Quiere decir que no había problemas con que las mujeres puedan pertenecer. Solamente que como la sociedad se volvía cada vez más patriarcal, entonces menos mujeres ejercían públicamente el trabajo de los profetas. ¿Ok? Bueno, vamos a quedarnos allí por el día de hoy. Aquí hay una pregunta que llegó de alguien. Pepe dice que quedó en trance cuando conoció a la que es su esposa. Y solamente en trance pudo casarse porque si no, no hubiera podido. Ok. Gracias por su paciencia. Gracias por haberme esperado estos minutos. Por favor, el día de mañana vamos a empezar, sí, a las 6 de la tarde. Y vamos a pasarnos unos 15 minutos, tanto mañana, pasado mañana y el siguiente día, para que podamos completar estos minutos que les debo de clases, ¿ya? Así que calculen que para mañana, pasado mañana y el siguiente, vamos a pasarnos 15 minutos y así avanzar con nuestras clases. ¿Ya? Profesor, Sí. profesor, Ujú, estoy tomando latín a la misma vez y mi plan es tomar la clase hoy, mañana y ujú. jueves, para entonces poder tomar latín miércoles y viernes. Oh, ya. Ok. ¿Ok? Luego ves la grabación. No hay problema porque Ok, las clases gracias. van a quedar subidas en el aula virtual. ¿Ya? Bueno, cuídense mucho. Que descansen. Entonces, nos vemos. Bendiciones, profe. Chao. Bendiciones, maestro. Nos vemos. Bendiciones. Gracias. Por Gracias. buenas Chao. noches. Gracias. Chao.